Tangazo y robo en el Santiago Bernabéu. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa? Muy buenas, pues empate del Real Madrid frente al Girona 1-1 en un partido que en primera instancia, antes de meterme enseguida con toda la polémica, con todo lo que han sido las decisiones arbitrales, tengo que decir, y lo dejo claro, el Real Madrid ha hecho un mal partido hoy en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid hoy le han podido caer varios goles en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid no se ha activado ni ha estado mentalizado para ganar de manera debida este partido. No se ha preparado bien, no han competido desde un inicio como se debería este partido y de ahí los índices de riesgos en los que te metes cuando tú no dominas los distintos aspectos que debes dominar. Ahora vamos a ir con lo futbolístico, ¿vale? Pero antes... y no me voy a enrollar más, vamos a ir con lo clave, con lo mollar que ha sido al final toda la polémica que ha marcado la tendencia finalmente del partido. Porque una cosa es que el Real Madrid haya jugado regular y mal, y otra cosa es obviar lo que ha pasado hoy con Melero López en el terreno de juego. Porque tufa, huele a Liga de Tebas y de Roures. Es evidente, tras una semana convulsa, con mensajito de Javier Tebas de por medio, en la asamblea de la Liga, tras lo que pasó en Mestalla con la no expulsión a Marcos Alonso, pues nos hemos encontrado con esto, un tangazo de manual. Y voy a describir lo que me parece un tangazo de manual, que es la mano y penalti de Marco Asensio. ¿Qué es mano? Sí, obvio, no somos ciegos, da en la mano, evidentemente. ¿Pero en qué situación viene el balón? Golpeo de pecho, rechace del pecho al brazo. Es decir, no da directamente con el brazo. Si un jugador le da en el muslo y el brazo, ¿se va a pitar también penalti? Vamos a ver, el jugador no está haciendo un uso del brazo para interceder el balón. Es una situación natural del brazo, en un golpeo, no tiene el brazo extendido, el brazo está así. Esta es la situación del brazo, no tiene el brazo separado del cuerpo, me explico, y encima le llega de un rechace. Evidentemente, que le manden, además... que le manden desde el VAR como si fuera evidente que es penalti, porque yo entiendo que uno en primera instancia pueda tener duda, va muy rápido todo, pero cuando encima le llaman al árbitro a verlo y lo ve en cámara, ¿cómo puede pitar penalti? ¿Cómo se le puede pasar por la cabeza pitar penalti? Y en primera instancia, ¿cómo se le puede pasar a González González y a Iglesias Villanueva ir al árbitro a verlo una jugada que es absolutamente, en tal caso y como muchísimo interpretable por cada cabeza humana? Pero que me explican a mí, con libro en la mano, ¿cómo puede ser eso penalti? O sea, hablamos de mano natural, no natural, de un balón que llega en rechace, o sea, ¿qué es esto? Esto es surrealista, surrealismo total, total y absoluto. Eso, tras el 1-0 el Real Madrid le mete al Girona. La realidad es esa, que tuvo situaciones como el Madrid, evidentemente, en un partido donde ellos tuvieron y el Madrid tuvo. La realidad es que ese penalti marcó tendencia absolutamente en el partido. Lo siento mucho, es así. Y luego lo digo, porque yo reconozco todo. Yo pensaba que el de Rodrigo estaba mal anulado. Está bien anulado con el libro en la mano, para que veáis que yo digo dónde aciertan y dónde se equivocan. Pero el error es terriblemente grave. Es evidente que viene de un rechace. Y en tal caso, en la interpretación, ¿cómo puedes interpretar cuando viene de un rechace? Y en tal caso, ¿cómo puedes mirar que el brazo esté extendido, separado del cuerpo en una situación antinatural? Que está así, Marco Asensio. En fin, lamentable. Y el gol de Rodrigo está bien anulado, con el libro en la mano, como hemos puesto en la imagen, descrito con el libro en la mano, con las reglas en la mano de la liga, del fútbol, pues efectivamente el portero tiene situación ya de dominio y recepción del balón y Rodrigo mete el pie, aunque sea con una mano, ¿de acuerdo? Pero ya el balón estaba en situación de recepción y recogida por parte del guardameta y ahí ya mete el pie Rodrigo. Lo que es una vergüenza es que Rodrigo falle eso, que ha hecho un partido pues bastante pobre, pero como todo el equipo. En general, no se libra nadie del mal partido del Real Madrid. En este canal somos críticos con el nivel arbitraje español, que es lamentable, con el tufo de Liga Roures Tebas que tiene, eso lo decimos, pero también decimos el partido pobre, futbolísticamente, que ha planteado Carlo Ancelotti y el Real Madrid. Porque es así. Partido planísimo en la primera parte, planísimo, y con muchísimos problemas ante un equipo bien constituido, jugando bien con el balón en los pies y capaz de correr cuando había espacio. El Girona planteó el partido donde debía. El Madrid, que es netamente
muy superior al Girona es el que tiene que reivindicarse en el campo que es superior. El Girona ha hecho todo lo que ha podido y más, y perder tiempo todo el del mundo. Y el portero, que tenía que haber recibido amarilla muchísimo antes, no sé si al final ni se ha recibido. Eso es otra vergüenza, pero bueno, evidentemente de otro nivel. Lo que es tremendo también es el partido del Real Madrid. El Real Madrid ha estado fuera de cobertura, ha presionado fatal, ha tenido un índice de equilibrio malísimo a nivel posicional en el campo y eso ha permitido que el Girona por momentos pudiera mover el balón. Que sí, evidentemente el Real Madrid también ha habido algún momento de buen movimiento de balón, pero súper leve comparado con el global del partido. Modric, Kroos no conectaban con Rodrigo y Vinicius bien. Valverde, pues evidentemente ha estado activo, ha estado clave con el pase a Vinicius en la segunda parte. Son jugadores de muchísima calidad, pero el equipo colectivamente hoy, al Madrid le ha faltado muchísimo trabajo, no esfuerzo, porque el equipo se ha esforzado individualmente, han corrido, han intentado tener actitud en la segunda parte, cuando ya estaba todo en contra, o cuando estaba costando marcar el primero. Evidentemente el Madrid tiene ese carácter ganador y competitivo, pero al Girona, mediante nivel de juego, le hemos competido fatal. Fatal, la presión ha sido terrible, la frecuencia de robo malísima, líneas separadas, ataque iban a presionar, el centro del campo se quedaba Camavinga, que ha sido de lo más potable con balón del Real Madrid, sinceramente, de lo poco potable a la hora de dar giros y mover y hacer bascular al equipo positivamente en ofensiva, de lo muy poquito Camavinga, porque los demás han estado horizontales y planísimos, y en ataque nos ha faltado muchísima ruptura de Rodrigo y Vinicius. Atacábamos con muy poca gente, mucha separación de líneas, hasta en ataque también, pero en defensa sobre todo. Y Girona ha tenido situaciones, y Ángel Herrera larguero, también ha habido una situación que ha pasado un cabezazo de Valeri, creo que ha sido al lado del palo de Courtois, y Courtois en la segunda parte ha parado un mano a mano. O sea que el Girona ha tenido situaciones para poder llevarse el partido. Esta es la realidad del partido malísimo que ha hecho el Real Madrid. Una cosa no tapa la otra, ni la otra la una. El arbitraje ha sido un escándalo en contra del Real Madrid con esa jugada, con el penalti de Asensio. Y lo de Rodrigo acertó, pero futbolísticamente también el Real Madrid ha hecho un partido terrible y estas son las cosas muy del Real Madrid, pero de siempre, y esto no significa que no vayamos a ganar la Liga. Ahora bien, y lo digo ahora, el Real Madrid o en las 3 últimas jornadas le saca 5 más puntos al Barça o esta Liga se le escapa, porque si futbolísticamente no ganas con cierta holgura los partidos, va a haber situaciones donde la Liga te lo va a impedir. Te lo va a impedir, es lo que hay, señores. Hoy se ha visto claramente en el Santiago Bernabéu. Esa acción en la vida se debe pitar penalti, en la puñetera vida. No tiene sentido. Y menos que la vaya a reclamar el VAR como una situación evidente de penalti. Como si fuera un penalti clamoroso. Que ni es penalti, pero ni clamoroso ni no clamoroso. Pero clamoroso menos todavía. Entonces, pues bueno, esta es la liga que tenemos y el nivel arbitral en España en contra del Real Madrid. Esto es lo que tenemos. Y en esas situaciones de duda al Madrid le van a penalizar. De duda para las mentes arbitrales, que van a intentar sacar de donde puedan. Hombre, de donde sea imposible porque no den la mano, pero en cuanto haya una situación de mano, falta y luego Kroos la expulsión, pues bien, claro. Ya hará una situación de locura, el partido roto en modo péndulo, el Madrid intentándolo desde la heroica. El partido se ha planteado fatal. Los cambios, Asensios, que no había más. Bueno, no hablaremos de la planificación en este vídeo. Ha entrado Mariano, que fíjate, que Mariano ha hecho una muy buena jugada en la situación del gol de Rodrigo. En una muy buena carrera Mariano Díaz, lo digo. Aunque no se ha jugado para el Madrid, evidentemente, este hombre. Pero fatal, muy mal trabajado. No hemos sabido aprovechar ventajas, situaciones, no hemos estudiado rival. Un Girona que está en la parte de abajo, pero tiene muy buen tacto de balón. Es un equipo made in Mitchell. Nadie le ha explicado que Mitchell es de la carrera de entrenadores del Rayo. Jugador mítico, legendario del Rayo Vallecano, que le gusta mucho tocar balón, generar amplitud por fuera para luego generar superioridad por dentro, ser un equipo muy presionante, muy agresivo, muy ofensivo. Nadie le ha explicado nada a este hombre. Y luego, muy bien con el 5-4-1, con el sistema de 5 centrales o de 5 centrocampistas. Cuando Oriol Romeu iba de defensa a centro del campo, estaba evidentemente con el 11 titular clarísimo que lo que van a plantear. Y tú tienes que plantear mucho juego entre líneas con apoyos. Pero chico, falta gente en ataque. Lo entra Asensio y activa un poco, pero insuficiente. Insuficiente. No me ha gustado nada el partido del Real Madrid. Ni tácticamente, ni defensivamente, ni ofensivamente. Militao capital en este equipo ahora mismo. Por encima de Álava. Así, rápido. Carvajal ha hecho cosas bien, mal. Jugador que superado. No es para ser lateral derecho titular del Real Madrid en un cúmulo de partidos de 25 partidos. No lo es. Puede jugar algunos, sí, pero no es para ser titularísimo, que es lo que es a día de hoy. Así podríamos decir muchas cosas. Hoy el partido de Rodrigo ha sido el que ha sido. Es verdad que venía sin un buen régimen de descanso los 2 últimos días. Ha tenido que jugar porque no está Benzema. Y este equipo en ciertos partidos va a echar de menos a Benzema.
no podemos negarlo, es la realidad, ya pasaba el año pasado, vuelve a pasar este, porque sigue sin haber un recambio para Benzema de garantías. Es lo mismo, no va a cambiar eso. No va a cambiar, aunque haya partidos que se haya camuflado, pero en un trecho largo, pues puede ser un problema. Puede ser un problema. Y la gente, no, es que está el Mundial, tal, no sé qué. Sí, sí, pero tú te estás jugando hoy la Liga, y el próximo día ante el Rayo el lunes, y ante el Cádiz, estos partidos ante equipos, pues eso, medios, bajos de la Liga, es donde también te juegan la Liga, y al Madrid le cuestan estos partidos muchas veces, le cuestan. Así que, hacer un poquito de introspección, de análisis, qué cosas hemos hecho mal, que el entrenador trabaje los partidos, que parece que no los trabaja, visto lo visto, parece que no los trabaja, no ha acumulado gente por donde tenía que acumular, atacábamos con muy poca gente, el equipo se partía, a la hora de presionar teníamos que estar mucho más en la medular presionando hacia arriba, hemos presionado fatal, hemos robado fatal, el Girona ha tenido mucho balón, pero ha podido defender muy bien con balón, eso al Girona no se lo puedes permitir, a equipos como el Girona o el Rayo no se lo puedes permitir en el Bernabéu. No se lo puedes permitir, les tienes que estresar. Y el Madrid en la primera parte ha estado así ha estado. A verlas venir con algún fogonazo de nuevo, y no, así no se compiten los partidos de manera instructiva. No debe ser esa la línea, no debe ser. Eso debe ser la excepción. La excepción. Estoy muy cabreado con el partido, estoy que me duele la muela del juicio, no he podido estar haciendo el directo con los miembros del canal siquiera, y esto pues es un bajonazo que flipas. Después de lo de ayer del Barça con el gol de Lewandowski, hoy pinchamos en el Bernabéu ante el Girona y sacamos un punto al Barça. Liga de más de 90 puntos y liga en la cual los diferenciales van a ser muy pequeños. Los pequeños grandes detalles van a marcar todo. Van a marcar todo. Los duelos de clásicos y más cositas. Y entre otras cosas también las decisiones arbitrales, como le saquemos pocos puntos al Barça. Puede ser elemental. Puede ser elemental. Y si el Madrid hubiera hecho un partido mucho más serio, con mucho más ritmo, con más capacidad de romper, de asociar, de conectar juego entre líneas, si hubiera hecho un partido con la mentalidad ganadora que requería desde el inicio, tú no llegas a esta situación al final que ha llegado el Real Madrid desesperado y donde un árbitro te tanga en el Bernabéu, como ha hecho Imelero. Tú no llegas a esto. Llegas por el mal partido que has hecho y luego, pues eso, con las deficiencias y carencias que tiene el Real Madrid, que es un equipo que ha hecho muy bien este año cosas, pero también se ven cosas que el equipo tiene que trabajar y mejorar. En cuanto bajan un poquito jugadores como Valverde, como Rodrigo, como Vinicius, pues el equipo se desvanece. En fin, que la cámara se pone borrosa y yo me estoy cabreando mucho. Pues nada, chicos, me gustaría vuestro comentario respecto al partido que os ha parecido hoy el Real Madrid. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yo no tengo nada más que decir, estoy muy cabreado. Chao.